Amigos de Cames, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, encontrándonos nuevamente con nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros. Y me había quedado acá revisando algunas cosas de las cuales les hablaba hace un momento en la conferencia respecto a temas de data, de cifras que deberíamos estar manejando como un tema. Fíjense ustedes que yo he sido siempre muy reticente a estar permanentemente informado respecto a data. Sin embargo, a raíz de esta coyuntura que precisa que nuestros clientes tengan información permanente, se genera esa posibilidad de que veamos la data no necesariamente simplemente como una data, como un dato histórico, como un dato a tener en cuenta, sino necesariamente con mérito a tener información para nuestros clientes. ¿Ok? Que el cliente sepa qué está pasando realmente, porque de verdad que hoy en día yo creo que más allá de nuestro conocimiento digamos, como se dice normalmente, para nuestra propia cosecha, los objetivos deben ser precisamente basados en estos objetivos que yo les llamo los objetivos primarios de orientación al cliente y mitigación de riesgo, para poder trabajar directamente con el cliente, para poder retener a nuestros clientes dentro de nuestras carteras, tanto de ahorros como de créditos. Porque mucha gente se está retirando, se quiere retirar del sistema financiero por descontento, porque no encuentra una respuesta totalmente clara de parte de nosotros como agentes del sistema financiero. Pero es importante que mantengamos, más allá de temas de interés por retener al cliente, también es un tema para podernos manejar en esos ambientes de mitigación de riesgo que nos lleven a identificar sectores que son muy propensos al riesgo, medianamente propensos al riesgo, o que están por debajo de los límites normalmente indicados como de riesgos altos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, durante todo el mes de febrero, prácticamente todo el mes de enero, creo yo, y ahorita ya consumido casi el mes de febrero, y encima de todo es un mes corto, Lima como región está considerada en riesgo extremo respecto al COVID. Por lo tanto, muchos de nuestros clientes van a tener serios problemas con el tema de la generación de ingresos, de sus ventas. Entonces debemos encontrar algún tipo de programa que nos permita tener que buscar el impulso para que ellos puedan seguir saliendo adelante sin necesidad de incrementar sus riesgos por el tema de la enfermedad. ¿Ok? Manejémonos con calma, con mucha cautela. La tiranía de las metas siempre va a estar ahí, necesariamente, se los digo. O sea, si se pueden cortar las metas porque, bueno, vamos a colocar un poco menos, está bien. Sin embargo, inclusive colocando menos, siendo un poco más prudenciales o prudentes con el tema de las metas comerciales, va a ser necesario siempre cumplir estas metas. 021996, bienvenido o bienvenida, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el curso de gestión integral de riesgos. A partir de ello es que yo tengo algunos referentes en cuanto a información, en información propiamente dicha, pero también en temas de comentarios, en temas de explicaciones respecto a números también, y respecto al tema de políticas o fundamentos de desarrollo de emprendimiento, de desarrollo económico. Tengo dos amigos en Piura, y son mis amigos personales, que los dos son docentes de la Universidad Privada de Piura, la UDEP, Universidad de Piura, que son Jorge Gallo, son Brenda Liz Ulupú, y también acá en Lima, aunque no los conozco personalmente, tengo mucha cercanía con la revista Microfinanzas y la revista Equilibrium Financiero, que permanentemente publican comentarios y publican información valedera y que nos sirve mucho para el desarrollo de nuestros trabajos, de nuestros cursos, ¿no? Como puntos de referencia, sobre todo para eso que les decía hace un momento en la conferencia anterior, validar lo que podemos estar hablando, porque de nada nos sirve contarles acá el cuento chino y se sale y no tiene ningún efecto práctico y no nos sirve ni siquiera como para salir a pasear al gato, siendo bastante coloquiales, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos información que sea valedera y sea contrastable con lo que estamos proponiendo en estos cursos, proponiendo en conocimiento, proponiendo en experiencia. Mi nombre es Juan Carlos Pereira Gil, soy bachiller de Economía, mi especialización en orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Como siempre, es un gusto estar con ustedes.
Vamos de frente quiero compartirles esta presentación que encontré. Hace poco tiempo la acaban de presentar. A ver, permítame para podernos ubicar bien y no tener inconvenientes en la proyección del mismo. Aquí estamos, ¿ok? Perfecto, salimos de acá y nos ubicamos acá. Vamos a poner esto por acá. Ok. La revista Microfinanzas presenta al señor Ronald Casana, que es gerente general de Equilibrio Financiero, que es otra consultora referente al tema de riesgos crediticios. Precisamente Equilibrio Financiero, y les voy a presentar esto, ya tengo ubicado la presentación que ha hecho Equilibrio Financiero, precisamente los resultados del sistema financiero a fines del 2020. En la semana, en el desarrollo de los diferentes cursos que tenemos a cargo, voy a estarlo presentando y vamos a irlo analizando poco a poco porque son temas de interés y que se relacionan directamente a nuestro quehacer diario. Y de no mediar ningún tema, en realidad quisiera presentarlo como nuestro curso de gestión integral de riesgos. Vamos a verlo a partir del día jueves. En realidad, más bien esos números para darles unas pinceladas y algún tipo de evaluación que corresponde a nuestra gestión de riesgos financieros. Para el sector microfinanciero se ubica en 5.08 el tema de la morosidad y se espera aumente en los próximos meses al terminarse los periodos de gracia. Estamos hablando de las reprogramaciones. El 2020 no fue un buen año para el sistema financiero, indicó Ronald Casana, gerente general de Equilibrio Financiero. Pese al esfuerzo estatal, la morosidad se incrementa. Según cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros, a finales del año pasado, la morosidad en el sistema financiero local alcanzó en promedio 4.73%. 4.73%. No obstante, en las cajas municipales el indicador se ubica en 5.08% y en las cajas rurales subió o llegó a 8.46%, mientras que en la banca se encuentra en promedio en 3.80%. A tener en cuenta que principalmente respecto al tema de la banca, el indicador de morosidad de la banca tendría que ver inclusive con la colocación de reactiva. Tengan en cuenta que la morosidad se puede bajar o recuperando o colocando en demasía. Hay una colocación importante por parte del programa Recupera Perú, que esencialmente entiendo yo, aunque no se quiera decir una cifra totalmente certera, pero fue principalmente para créditos corporativos. En líneas generales, el 2020 ha sido un año difícil para la banca, que ha disminuido sus utilidades en casi 77% en comparación del año anterior y su rentabilidad en un menos 82%, informó Ronald Casana, gerente general de Equilibrio Financiero. El panorama se complica bastante. Recordemos que la mora va de la mano de las provisiones, lo que hace que las entidades financieras es dejar de colocar dinero para tener siempre expectativa ante incumplimiento de pagos, lo que genera disminución de utilidades para las entidades del sistema microfinanciero, principalmente, indicó Casana. Para el Ejecutivo, los indicadores de morosidad seguirán incrementándose en los próximos meses, considerando que muchos de los créditos siguen gozando de periodos de gracia. Ahora el sistema financiero tiene una mora maquillada. Las verdaderas cifras de morosidad se verán en marzo o abril. Muchos clientes reprogramaron sus pagos para estos meses, pero durante la pandemia sus empresas quebraron. Ahora no existen. Estimo que el sinceramiento de la cartera evidenciará una morosidad aproximada al 9% en el sector microfinanciero, afirmó. El 1 de enero del 2021, el número de créditos reprogramados de las entidades del sistema financiero ascienden a 5.777.615, que representa el 35% del total de los créditos que se tiene otorgado. Ello representa en monto 98.800 millones, representando el 26% del total del monto otorgado por las entidades del sistema financiero, detalló el reporte de Equilibrio Financiero. Ese reporte es el que le estamos hablando, que lo vamos a ver a partir del día jueves. En resumen, se observa que el saldo de los créditos reprogramados se redujo de 136.200 millones de soles en junio del 2020, representando el 36% del total de la cartera del sistema financiero, a 98.800 millones al cierre de diciembre del 2020, representando el 26% del total de la cartera del sistema financiero. Bajó del 36% al 26%. De igual modo, el número de préstamos reprogramados pasó de 8.8 millones en junio del 2020, representando el 51% del total de la cartera, a 5.7 millones. Al cierre de diciembre representaba el 35% del total de créditos. Comparado con el PBI, se tiene reprogramado a la fecha el equivalente al 13.8%, 88% del PBI peruano, indicó Casana.
Las fusiones. El reporte de equilibrio financiero también advierte que durante el 2020 las utilidades de las cajas municipales sufrieron una disminución de 81% y su rentabilidad disminuyó en 82%. En líneas generales, todas las entidades del sistema financiero tuvieron una caída de al menos el 50% de sus utilidades. Según Casana, la caída en las utilidades y la rentabilidad afecta principalmente a las microfinancieras y recordó que el mercado se encuentra a la expectativa de fusiones entre estas entidades pequeñas. En líneas generales, ya lo adelantó la SBS tiempos atrás, que se prevé que muchas entidades financieras, las más pequeñas sobre todo, puedan fusionarse o ser adquiridas. Incluso el regulador está brindando todas las facilidades para que puedan hacer sus fusiones o adquisiciones a fin de no perjudicar al usuario o al socio ahorrista en caso sea una cooperativa. Esto con el fin de llegar a una intervención, o no de llegar en realidad, con el fin de no llegar a una intervención o a un cierre de la entidad financiera, señaló Casana. Más apoyo. Si bien la ampliación del congelamiento de deuda ayudaría bastante a los clientes del sistema, pero sería perjudicial para las entidades, principalmente el sector microfinanciero, que dependen de los intereses que pagan los clientes. Creo que se tiene que dar nuevamente facilidades para que sea un nuevo cronograma, nuevas cuotas en función de la nueva capacidad de pago del cliente. Pienso que debe ser una reducción de las tasas de interés por parte de las entidades financieras. Esto es más viable que seguir ampliando el congelamiento de la deuda. En esa línea de apoyar a los emprendedores, el Ejecutivo reconoció que es acertada la medida estatal de suspender el pago de los tributos para las empresas que se encuentran en la zona de emergencia por pandemia. No obstante, resaltó que lo anterior solo sería un alivio y recomendó que se implemente un nuevo programa de crédito estatal como reactiva. El FAE-MIPE fue bueno, pero no muy oportuno. No muy oportuno por el tope de tasas que estaba poniendo. Las microfinancieras no podían otorgar créditos soportando este costo operativo. Se necesita un nuevo programa de crédito que realmente ayude a los emprendedores. Yo creo que hay mucha controversia en lo que dice, sobre todo que, a ver, no sé, o sea, acá cuando habla de que creo que se tiene que dar nuevas facilidades para que sea un nuevo cronograma, nuevas cuotas, está hablando exclusivamente, necesariamente, así nos cueste decirlo porque no lo dice, se trataría de plantear los refinanciamientos. A ver, ¿qué tan bueno podrían ser los refinanciamientos? Simplemente desde el punto de vista de evitar que se sigan retrasando, posiblemente sí, posiblemente sí. Podría ser esencial eso, pero finalmente el refinanciamiento te estaría llevando a tener provisiones como créditos refinanciados en la posición de una calificación deficiente. ¿Cuánto es el porcentaje de provisiones? Es del 35, del 65%. Las pérdidas ya serían totalmente efectivas, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, yo creo que, o sea, es ambivalente lo que comenta, lo que nos comenta acá, porque por un lado dice sí, por otro lado dice no. No sé, tal vez sería un tema de sincerar cartera, y ese sinceramiento de cartera te debe llevar necesariamente a determinar, ¿este cliente me va a pagar o no me va a pagar? Partiendo de algo que él mismo ha dicho en este momento, muchos de los créditos reprogramados hoy día encuentran que el cliente ya debe empezar a pagar, pero ya no tiene negocio. ¿Acaso no hicieron una evaluación previa? ¿Acaso no se hizo una evaluación previa para la reprogramación? Ese es uno de los problemas fundamentales en el sistema financiero. Cuando se toman las medidas y nos involucramos en una gestión chicha, porque la gestión chicha te dice, ya, reprograma, pues venga firme y ya reprogramamos. Y no hiciste una evaluación. Y nuevamente abandonaste a tu cliente porque ni siquiera lo fuiste a ver. De repente ya ni tenía el negocio en el momento de la reprogramación. Ojo. Y no hubiera sido mejor, en vez de reprogramar, mejor ya castigar esa cartera. Porque el castigo te genera, es una visión totalmente mía, es una visión totalmente personal. El castigo inclusive te genera la posibilidad de hacer negocios con esa cartera castigada. Castigas, vendes la cartera y lo que recuperas es directamente ingresos, y son los ingresos financieros los que se han disminuido. Y con la cartera, con el castigo de la cartera, estás evitando que se prolonguen y se incrementen las provisiones. Creo yo. Dígame alguien si estoy equivocado en eso. Entonces yo creo que, no sé,
dar nuevamente facilidades para que sea un nuevo cronograma, dar nuevamente facilidades para que sea un nuevo cronograma. No se ha hecho un nuevo cronograma, ojo, solamente pateaste para adelante, esa es una reprogramación. ¿Hay casos que se han refinanciado? Tal vez. Y aún, peor aún, si ahorita me viene a decir, ¿sabes qué? Casos que se reprogramaron, se refinanciaron y ahorita han quebrado, ¿qué? No se hizo el seguimiento oportuno. Yo creo que hay mucha equivocación en esta apreciación de parte del señor Casana. Yo le he leído comentarios muy buenos siempre, pero acá no sigue, o sea, o no quiere quedar mal con alguien o está quedando mal con alguien en realidad. Porque no es ni chi ni chu, ni fu ni fa, creo yo. Yo creo que aquí, no sé, o sea, y fíjense que antes de presentar la noticia o el comentario, yo reventaba cohetes, porque siempre han sido muy acertados. ¿Ah? Y metió la parte tributaria, sí es acertado la paralización de los tributos. No lo sé, no lo sé, de verdad yo pretendo ser más práctico siempre. Yo pretendo ser más práctico siempre. Acá, primero, yo voy a ser un defensor a ultranza del tema de que no puedes tocar las tasas de interés. ¿Ok? Y a partir de que no puedes tocar las tasas de interés, alguien me puede decir, este está quedando, como digo, el señor no quiere quedar mal con nadie. Y cuando yo digo no tocar las tasas de interés, ¿podría estar quedando bien con el sistema financiero? Sí. Pero le genera una obligación al sistema financiero, a la entidad financiera. No me toques las tasas de interés, pero yo te ofrezco que esa tasa de interés va a ser bien compensada con un mejor servicio. Yo creo que los principales problemas respecto a esto tienen que ver con el servicio. Tienen que ver con el servicio. Ahora, ¿por qué no se preocuparon por salir a dar su voz? Bueno, el señor Casana es un consultor, no tiene una voz totalmente autorizada para levantar la voz y decir, oye, esto está mal respecto al tema reactiva, porque reactiva fue mal trabajado, eso es definitivo. No fue al microempresario donde debería ir. El FAE mucho peor porque ponía unos topes que eran ridículos, de verdad, eran totalmente ridículos, de decir no solamente pues hacemos reactiva para el que tiene y el mismo, el FAE y el reactivo, o sea, 10.000 soles, 20.000 soles de crédito, uy, hay que ser sinceros. Las entidades microfinancieras están colocando crédito de 150.000, 200.000 soles. Por ahí hay un problema serio. Por ahí podría venir una debacle. Entonces, ¿dónde estuvo el FEMAC? ¿Dónde estuvo las BAN? ¿Dónde estuvo a SOMIFE o a MIFE? No me acuerdo cómo se llama. Claro que después de la guerra todos somos generales, ¿no? Pero, no sé, aquí yo creo que las cosas se deben tomar primero con mayor tranquilidad, porque de una u otra forma está generando, de verdad, un pánico bastante fuerte. Y por otro lado, a mí me da una sensación de que no se están manejando correctamente las cosas. Pero no nos compete, porque no somos los directivos, lo que sí nos compete es involucrarnos directamente con nuestro trabajo, como lo decíamos desde ahora temprano en la conferencia, ¿no? Desde donde nos toca enfrentar esta pandemia, donde nos toca realizar trabajos que nos permitan enfrentar adecuadamente la pandemia y los efectos de esta pandemia, como son el tema de los riesgos, pues ahí debemos ubicarnos. Y debemos ubicarnos bajo la perspectiva de que el cliente requiere que estemos ahí. Ya, mira, ¿saben qué? Voy a prescindir, de verdad, o sea, por no ser tan romántico, tan bonito, tan políticamente correcto, voy a prescindir del objetivo de orientación al cliente. ¿Qué les parece? Y nos quedamos con la orientación en que mi entidad tiene que quedar bien, pues, tiene que ganar. Entonces, a partir de ese nuevo objetivo, nosotros debemos trabajar un poco más. Porque ya, no me interesa el cliente, pero me interesa que al cliente le vaya bien. Porque si le va bien, va a cumplir con los objetivos, va a cumplir con el repago. No me va a poner en posiciones de riesgo altos por falta de cumplimiento. Entonces, por cualquier lado por donde lo veamos, esto tiene que ser resuelto por nosotros mismos. Los problemas de morosidad del cliente en este momento no son problemas por
no sé, voy a ser abogado del diablo, no son problemas por falta por una mala evaluación, o no son problemas porque el cliente está queriendo quedar mal. No puede quedar bien, en otras palabras, pero puedes tú ayudarlo a que quede bien, sí, sí. ¿Quieres asumir costos más altos por provisiones? A ver, miren, a veces es mejor ceder para ganar. Ceder no necesariamente tiene que ser visto como una pérdida. ¿Okay? En una pelea, en una bronca, en una disputa, a veces cedes un poco de terreno para ganar impulso. Lo mismo puede suceder acá. Cliente, sí, pues me estás pagando mal, no me estás pagando mis ingresos financieros. ¿Cuánto han bajado? Las rentabilidades 82% menos. Pero les aseguro, o sea, todavía no es por un tema de morosidad, no es por un tema de morosidad. La morosidad se puede venir, esta puede estar embalsada. Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que alguien me pueda decir ahorita? Es que estos créditos reprogramados posiblemente ya no se van a cobrar porque el cliente de repente ha dejado. ¿Cómo me puedes decir? De repente ya no tiene negocio. No evaluaste la reprogramación, no evaluaste el refinanciamiento. Complicado, complicado. ¿Cómo se hace frente al riesgo de mercado? A ver, el riesgo el riesgo de mercado es de que el valor de un portafolio de inversión o comercial disminuya debido a cambios en el valor de los factores de riesgo del mercado, los cuales determinan su precio o su valor final. Oferta y demanda, siempre mercado. Puede ser un riesgo sistemático y es el que afecta al tenedor de cualquier tipo de valor ante las fluctuaciones de precio ocasionadas por los movimientos normales del mercado. Es decir, tú encuentras gente que negocia materias primas, que negocia bienes de capital, que negocia divisas inclusive, y que aprovechan los momentos oportunos de esa fluctuación. ¿Cómo enfrentar el riesgo de mercado? Es aprovechando precisamente esos momentos. Suponiendo que estamos en un mercado muy competitivo, deberemos establecer estrategias de posicionamiento. Lo que les decía, podemos llegar a un mercado donde hay la posibilidad de venta, les ponía el ejemplo de AGE con Bicola. ¿No? Fue a países que no conocía. No se imaginan dónde está Bicola. Bicola está inclusive en países de Europa ahorita, enfrentando mercados totalmente diferentes a los nuestros. Lo que ha tenido que hacer es que se ha fortalecido con un buen mercado como el peruano, con sus diferentes productos, porque hay productos que no los coloca acá. Bicola recién está entrando al Perú con fuerza. Había multiamente, pero recién está viendo propaganda de Bicola en el Perú. Sin embargo, está totalmente bien posicionada en Centroamérica, muy buena parte de México y una buena parte de Estados Unidos como producto. ¿Ok? Por una oferta de un producto mucho más económico y de mayor dimensión. No voy a hablar de calidad porque le mentiría, nunca he probado una Biscola. Pero el tema no pasa por la calidad del producto, el tema pasa por que una empresa peruana sale a competir al mercado y tiene que adaptar su entarimado, digamos, comercial, empresarial, corporativo, a que tiene subsidiarias en el extranjero, donde tiene otra moneda que enfrentar, donde tiene que enfrentar riesgo de tipo de cambio, por ejemplo, tasas de interés en esos mercados, y adecuarla a lo que veíamos, por ejemplo, ayer, dentro del riesgo cambiario, que, por ejemplo, uno de lo más afectado por este tipo de riesgos, en este caso el riesgo de mercado, dentro de lo que, o en este caso riesgo de tipo de cambio, metido dentro de lo que es el riesgo de mercado, a tener contabilidades que son generadas inicialmente en soles, pero con monedas extranjeras, donde la fluctuación de esas monedas nos pueden originar cambios. En general, cuando hablamos del riesgo de mercado, hablamos de aquellas variables que se rigen específicamente en el mercado libre mediante la oferta y la demanda. Es decir, que no corresponden con decisiones políticas directamente. Aquí nadie intervino, el mercado es libre. Por eso, y voy a volver, por ejemplo, a la pregunta que nos hacía, o el comentario que nos hacía Luis Ali Rosas en la conferencia anterior, el riesgo país. Si estamos con riesgo de mercado, el riesgo de mercado no se va a regir por lo que digan las elecciones, por lo que digan el Congreso, por lo que diga inclusive el mismo gobierno.
¿Que establece alguna regla de mercado? Sí, pero el mercado se maneja prácticamente solo por la oferta y la demanda y las fluctuaciones que entre la oferta y la demanda propician que alguien gane más o pierda, o gane menos. ¿Entienden? No se rige, no corresponden a decisiones políticas directamente al menos, sino con la mera operatividad de la ley de la oferta y la demanda, y que comúnmente tiene incidencias sobre la estrategia de venta y valoración de las empresas. Donde hay alta demanda y hay poca oferta, el precio es mayor. Donde hay mucha oferta y poca demanda, el precio es menor. Son las leyes, y son leyes totalmente claras. No hay nada que tocar ahí, salvo que políticamente se encuentre en un mercado totalmente restrictivo, en un mercado totalmente controlado, en un mercado intervencionista donde dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ver cómo estás negociando. Y es más, pongo a una persona dentro del directorio que representa al gobierno. Pero no existe eso actualmente. Entonces los riesgos van a ir más sobre el tema del precio de materias primas, el precio de productos manufacturados, bienes de capital, o necesidad de tener productos que me ayuden a comprar o a producir mis productos con una determinada materia prima que compro en el extranjero y que por ese tema del movimiento, el tema de tipo de cambio, por ejemplo, me puede fluctuar entre ganancias o pérdidas. Me puede hacer ganar o me puede hacer perder. Hay temas muy importantes dentro de la gestión de riesgos y que tienen que ver con lo individual, con lo microeconómico, si queremos llamarle así, aunque algún muy, no sé, extremo ortodoxo en economía me puede decir, estás hablando locuras. Pero si voy estrictamente al comportamiento del ser humano como tal, me refiero a las curvas de indiferencia del comportamiento del consumidor. Y es totalmente microeconomía. Y en ese plano, bajo esa perspectiva, y estoy metiéndome en terrenos que posiblemente, como le digo a alguien ultra ortodoxo, me podría decir estoy hablando de locuras y me excomulguen en economía. El comportamiento del consumidor, sea ofertante en temas de mercado, sea demandante en temas de mercado, tiene que ver con dos extrapolaciones totalmente fuertes, que son la aversión o el apetito al riesgo. Alguien quiere, no quiere el riesgo. Trata en lo posible de minimizar la posibilidad de enfrentar tal o cual riesgo. Y hay alguien que es totalmente apetitoso, por ejemplo, alguien que le gustan los juegos de azar, es muy apetitoso al riesgo. Alguien que detesta los juegos de azar es adverso al riesgo. Se llama aversión al riesgo o aversión al riesgo cuando el inversionista prefiere evitar la incertidumbre y el riesgo en sus decisiones para invertir. Siempre va a lo seguro. Siempre va a lo seguro. Es como que el chico de la primaria, de la secundaria, perdón, o de la universidad que nunca se lanzaba a una chica si no sabía que esa chica le iba a decir que sí. Nunca. Este era totalmente adverso al riesgo. Porque sabía que en algún momento se le decía que no, se iba a sentir mal, se iba a deprimir y prefería ir siempre, como uno dice, siempre voy a la segura. Lo mismo debe suceder en todas las actividades que desarrollemos, profesional, amical, socialmente, laboralmente. En el caso, por ejemplo, nuestro, debemos, por ejemplo, apuntar a carteras de crédito que nos propongan, que nos generen permanente rentabilidad. Es por ello que, por ejemplo, como analista de crédito y en tu labor de promotor de crédito, sales a buscar a zonas que sabes que te van a rendir. Sabes que tienen un buen comportamiento de pago, porque hay estadísticas, porque hay data que te permite decir, bueno, en esta zona sí los bodegueros pagan muy bien. Hay estabilidad que te permita decir, bueno, este cliente aquí lo encuentro ahorita que lo evalúe y me solicite el crédito y aquí lo voy a encontrar cuando tenga que venir a cobrar. Hay zonas de altísimo riesgo, por ejemplo, y estoy hablando estrictamente de lo que se refiere al riesgo de mercado y que tiene relación con el riesgo de créditos. Se llama aversión al riesgo cuando el inversionista prefiere evitar la incertidumbre y el riesgo en sus decisiones para invertir. Va, siempre lo aseguro. Gracias a esta actitud en contra del riesgo, estos individuos deciden la redirección de su cartera de inversión hacia inversiones más seguras, como invertir, por ejemplo, en activos financieros, así sean menos rentables. Es decir, cuando les decía hace un momento
haces esto aun cuando puedas ganar menos. Es eso. Encuentras algo que te genere menor riesgo, aunque tenga menor rentabilidad. Vas por la seguridad respecto a la ganancia. Lo que sucede, por ejemplo, con el fondo 1, fondo 2, fondo 3 de las AFP. Que la AFP te dice, ¿sabes qué? Por la edad que tienes, por el tipo de trabajo que tienes, a ti te vendría bien trabajar en el fondo 1, que es de menor riesgo, las ganancias son menores. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en el fondo 3, tengo un alto riesgo, como lo hemos visto ahorita en la pandemia, y al inicio cualquiera se había asustado. Pero cuando, por ejemplo, escuché a María Antonieta Alba, la ex ministra de Economía, decir esto, y comencé a hacer una evaluación diaria de la evolución de mi saldo de fondo de pensiones, pues tenía razón. El rebote fue bueno. El rebote fue bueno, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, y que tiene que ver necesariamente con la información. Con la información. ¿Por qué? Porque si tú estás totalmente bien informado respecto al tema de riesgo, el manejo de tu cartera va a ser mucho más eficiente. Primera. Segundo, tienes esos clientes que permanentemente están buscando en dónde invertir, qué hacer y cómo ganar más plata, ¿verdad? Entonces, de repente viene el señor de la bodega y te dice, Juan Carlos, mira, me ha venido la posibilidad de comprar un lote de zapatos. Un lote de zapatos por el cual voy a tener una ganancia del 35%. Oye, que es un buen negocio, 35%. Sí, y lo podría vender, y ahí está el problema, en el IA, en el condicional, lo podría vender en un mediano plazo. Momentito. ¿Usted bodeguero? Sí. Ahorita lo vemos, Luis, ahorita lo vemos. ¿Usted bodeguero? Sí. ¿De dónde se le ocurrió comprar zapatos, señor? Que puede ser un buen negocio, usted me está trayendo cifras muy interesantes y todo, pero usted sabe de bodegas. Usted es exitoso manejando su bodega. No podría hacerlo de repente manejando zapatos. Entonces, pero partes de una recomendación informada y lo vas a llevar al cliente a tomar una decisión que sea informada, porque tú le estás dando las pautas para que esto sea así y no sea así. Ahí vamos a ver qué nos dice Luis. Ahora las AFP tienen el riesgo de perder los fondos con la propuesta del gobierno de manejar las pensiones. Luis, fíjate, uno de nuestros principales riesgos es que manejándonos dentro del sistema financiero, a mí me ha pasado una vez, me hicieron pasar de repente, podría decir hasta una vergüenza tremenda, en una institución en la cual yo tenía mucha confianza con muchas personas y bajo esa perspectiva utilizaba el lenguaje que era más coloquial que profesional. Entonces nos lleva también a niveles de riesgo eso, porque no sabemos explicar adecuadamente lo que tenemos o lo que queremos decir, ¿ok? Entonces para eso es importante tener mayor información siempre. Siempre es mejor tener exceso de información y generar opinión a partir de la información que tenemos, a no tenerla y de repente generar más bien una muy mala opinión. ¿Ok? Entonces, coloquialmente sí, pues las AFP se mueren de miedo ahorita porque ha salido este proyecto. En realidad no. En realidad no, porque ¿sabes qué es dónde está el kit de la cuestión? Y lo que a mí me produce un tema, inicialmente me da incertidumbre que pueda pasar esto, pero me dio un poquito más de seguridad comenzar a informarle al respecto y que la misma promotora de este arroz con mango que están proponiendo, es que sale a decirte, no, un ratito, no te preocupes, que si, por ejemplo, y hablando estrictamente de intereses propios, si tú eres alguien que ya no estás aportando y tienes tu fondo, no te preocupes, tú vas a decidir si te vas o no te vas. En mi caso, por ejemplo, me faltan que 6 años, 5 años, en abril cumplo 50. 5 años para decidir si tengo el REJATRO, que es el régimen de jubilación anticipada, y retirar hasta el 95% de lo que puedo llegar a tener hasta esa edad. ¿Ok? Desde ese punto de vista yo puedo decirles, ¿sabes qué? Que hagan lo que quieran, a mí no me van a tocar, pero quiero las cosas claras. Entonces, a partir de ello, yo creo que el mayor riesgo que tienen las AFP no necesariamente pasa porque se apruebe o no se apruebe, porque esto tendría que pasar por muchas instancias aún.
Para mí, la preocupación es que salga, ayer creo que ha salido Carmen Momonte a decir, no, saquémoslo rápido, ya que pase todo lo que tiene que pasar, porque ella propone, lo ven en su comisión donde la ha propuesto, lo pasan a que todas las comisiones lo evalúen y de ahí pase al pleno. Ella quiere que se evite todo eso y que pase al pleno directamente. Ahí me genera un tema de incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Quién está impulsando esta medida? ¿Ok? Y si quiero ser coloquial, de verdad, si quiero ser coloquial con esto, y de repente pecando de mucha ignorancia de parte mía, ¿qué les interesa a los congresistas el tema de las AFP si ellos posiblemente no tienen AFP? O sea, lo que pierdan o ganen el resto de personas a ellos ni le va ni le viene, por eso podrían proponer cualquier mamarracho de ley. Pero no voy a pecar de eso porque no lo tengo muy claro y no quiero pecar de que, oye, perdón, los congresistas sí tienen AFP, entonces no quiero entrar en ese terreno. Pero sí veo la preocupación de parte de las AFP para que nos informemos. A mí me llegan todos los días los informes de la AFP en donde estoy. Oye, Juan Carlos, hay esto, Juan Carlos, hay esto, y puedes hacerlo de acá, puedes hacerlo de allá. Pero de verdad que aun cuando puedan ser reacciones tardías, yo creo que la solución respecto al tema de las AFP no va por ese lado, por el lado que lo quieren hacer, que es una medida realmente populista. Para aquellos, y les digo esto así totalmente claro, esta medida está dirigida para aquellos que de repente no tienen ya nada en las AFP, pero son los que se sientan detrás de la computadora a despotricar de todo el mundo. Y la clase esto y los tal, y no son, de verdad, o sea, porque yo podría respetar esa situación si me dicen, mira, sabes que yo soy comunista, aunque yo no concuerde con ellos, y mi pensamiento es ese, por lo tanto yo pienso que se debería hacer esto, lo otro, lo otro. No, simplemente se sientan a despotricar de todo el mundo y no dan soluciones, no sientan una posición clara, simplemente hablan de los grandes negociantes y los grandes ricachones y la gente muy pudiente. Es como alguien que comentaba hoy día, sí pues fulana de tal, el poder del dinero sale a mostrar todo lo que ha hecho con su plata. Pero también puede ser su plata, es su plata. Ok, y siendo privado, o sea, lo que él tiene, lo que esta persona tiene, a ti te ha costado algo, tú lo has pagado con tus impuestos, no. Entonces, no hay que ser mezquinos. O sea, si fulano ganó toda la plata que ganó, en buena hora para él. Las AFP lo que deberían hacer es lo mismo que tendría que hacer el sistema financiero. Oye, un ratito, tu plata está conmigo, podría ganar más, voy a buscar otras alternativas para que ganen más. Es tan sencillo como eso. Y si no lo hace, la revolución del sistema privado no va por poner a alguien en un sentido que pueda hacer perder la plata, más bien de los pensionistas, de nosotros. Debería más bien decir, ¿sabes qué? No, vamos a, oye, AFPs, ¿cómo es? ¿Qué estás haciendo con el dinero de los pensionistas? ¿Dónde lo estás invirtiendo? Me parece que de repente deberías invertir. Poner un tema de control. Ahí está la verdadera revolución que se espera. ¿Por qué decirle, sabes qué? No, sabes que invierte, alguien, a un candidato le he escuchado decir esto, deberían invertir más en el Perú. No, no necesariamente. Deberían buscar inversiones que sean rentables. ¿Ok? Por eso, Luis, sí necesariamente cuando emitamos opiniones tienen que ser lo más informadas posible. Yo tenía miedo, por ejemplo, con respecto a tu pregunta en la conferencia anterior respecto al riesgo país, porque no es algo en lo que yo me he especializado, ¿ok? Como riesgos. Pero tiene que ver con lo que nos informamos permanentemente, ¿ok? Y esto es algo de esa forma, porque un cliente te puede hacer esa pregunta. ¿Y el riesgo país? Ah, mira, el riesgo país será por esto, por lo otro. Y que lo vas concatenando y vamos concatenando ideas a partir del conocimiento que tengamos. No, no, de verdad, o sea, en realidad, Luis, más que una situación de esta naturaleza respecto a opinión, pasa primero, necesariamente, y te lo aseguro, por un tema de información. De verdad, yo veo mucho las redes sociales, Decidí a partir de que viene esta campaña política a no pelearme mucho con la gente, y digo mucho porque hasta el día de hoy no había dicho nada. Por ahí hice una opinión y ya se me vino encima alguien que supuestamente me haría. ¿Me entiendes? Entonces,
estamos extrapolados en todo. Nos podemos ofender de todo y a veces es mejor contar una información, y esto lo dice siempre alguien con quien ya no concuerdo. Antes me parecía genial y todo, pero de verdad que hoy en día ya no me causa ninguna gracia, por ejemplo, Philip Butter, pero hay algo que tiene muy en claro y que es importante. A veces es mejor contar la información y no emitir opinión, porque la opinión muchas veces va a estar sesgada por lo que a nosotros nos interese. ¿Okay? Yo ahorita te hablo de esta situación, por ejemplo, del sistema financiero. Yo no estoy de acuerdo con el tema de los topes de la tasa de interés, y alguien me podría decir, no, tú estás jugando a favor de la banca, de lo rico bancario que se lleva tu plata. Perdón, ¿y qué cuenta tienes tú en el banco? No, yo no tengo ninguna cuenta. De verdad, te vas a encontrar con gente que te dice así. Los ricos bancarios dueños del Perú. ¿Y cuánta plata tienes en el banco? No, nada. Yo no guardo plata en el banco ni tengo créditos. ¿Me entiendes? Pero digo, ¿sabes qué? Yo estoy en contra, pero lo que sí necesitaría, por ejemplo, en este tema, es que el banco salga a decir, mira, voy a mejorar mis servicios. Lo mismo tendría que hacer la AFP. Y si no lo quiere hacer la AFP, sí lo puede hacer este Congreso que está dedicado a otras cosas, en venir a decir, ¿sabes qué? Vamos a ver, ¿cómo está trabajando la AFP? Vengan asesores, porque tienen montones de asesores que ganan un montón de plata, y con temas estrictamente bien informados técnicamente, decirle, mira, FP, yo creo que ahora puedes hacer esto. Y que no vaya esto en perjuicio del cliente, del usuario, pero si no mejoras esto, mira, vamos a buscar otras alternativas. Pero no hacer una medida populista para satisfacer a aquel que de repente no tiene AFP, pues que nunca trabajó con una AFP. Por lo mismo sucedería en el banco. Y le dices, ¿y cuánta plata tienes? No, yo no tengo cuenta de ahorro, porque el banco es así. ¿Qué te quejas? ¿Me entiendes? O sea, primero yo creo que deberíamos entender que las decisiones que se pasan aún a riesgo de mercado, a riesgo de crédito, siempre van a ser entre dos privados. Si yo estoy en la AFP que estoy, fue porque decidí estar en esa AFP. Porque también fue mi decisión decir, no quiero AFP, estaría en la ONP, y ahorita, por ejemplo, mira qué tan sesgada puede ser la situación. Ahorita no hubiera podido retirar las 4 UIT que ha posibilitado el retiro. No tendría fondo de pensiones ahorita. ¿Me entiendes? Podría ser muy sesgada, en mi opinión. Pero por lo tanto hay que tener mayor información siempre para poder emitir una opinión correcta. Muchas gracias por tus preguntas. De verdad que eres un muy buen analista, Luis, y me parece perfecto eso, porque el procedimiento del procesamiento de la información es importantísima, porque te puede llevar al éxito de una carrera bien cimentada, basado siempre en que te informes primero, conozcas, palpes, y después podamos tomar medidas, dar una opinión y realizar tal o cual concepto. Es importante, Luis, y te felicito por eso. Muchas gracias por los comentarios. Este fenómeno de aversión al riesgo, por definición, supone un nivel de rechazo al riesgo por parte de estas personas que invierten en mercados financieros. Al momento de clasificar a un individuo como un individuo opuesto al riesgo en las decisiones de inversión, es necesario tener en cuenta sus preferencias como aspecto importante. Por esto, los asesores financieros tienen como labor y profesionalización perfilar correctamente el riesgo de un cliente y sus inversiones. Por ejemplo, el inversor averso al riesgo trata de reducir el riesgo asumido y prefiere colocar sus ahorros en activos de baja rentabilidad sin poner en peligro el capital invertido, por ejemplo, un plazo fijo. ¿Sabes qué? Mi plata la pongo en un plazo fijo y el banco ya me ha dicho que me va a pagar tanto y eso me lo va a cumplir. No lo pongo en un riesgo de un fondo de inversión, de un fondo mutuo. Aun cuando hay situaciones, les contaba hoy en día, que tú puedes analizar a través, por ejemplo, el Standard & Poor's, el Hang Seng, que es para los mercados asiáticos, o el Eurostock, que es para los mercados europeos. El Standard & Poor's es norteamericano. El Standard & Poor's 500, por ejemplo, y en general los tres te generan situaciones, como les decía, son situaciones Jalisco-Zapata. Si no gana, empata, nunca pierde. Porque la posición de riesgo en la que te ponen es que te dicen, ¿sabes que, por ejemplo, el Standard & Poor's tiene un promedio de rendimientos entre el 10 y el 14%, donde lo mínimo que tú podrías aspirar a ganar es el 3.75? O sea, ni siquiera llega a cero.
no es ni siquiera Jalisco Zapata. Aun cuando el mercado no vaya bien, te procura una rentabilidad determinada. Y es más, o sea, para tomar la decisión, por ejemplo, de una inversión a través de seguros de vida con rendimientos de capital, te procura la posición de que, mira, tienes una data de 20 años, con periodos observables en quinquenios. Y te das cuenta que hay volatilidad, hay subidas y bajadas, pero aún con esas subidas y bajadas, el promedio siempre va a ser a favor tuyo, porque tú estableces inversiones, no sé, de 5, de 10, de 15 o de 20 años. Entonces, si tú te fijas en esos indicadores con el estándar, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, tiene, y se llama así porque involucra a las 500 mejores empresas en rendimientos en Estados Unidos. Y tiene la particularidad que anualmente entran y salen empresas de ese bolsón de 500, porque los rendimientos que han generado pueden estar por debajo de los parámetros establecidos por este indicador del Standard & Poor's. Y es más, o sea, te puedes dar el lujo de contarle a tus amigos que mediante este indicador tú estás invirtiendo, no sé, en Bosch, estás invirtiendo en Caterpillar, estás invirtiendo en Adidas, en Amazon, en Alibaba, en Netflix. O sea, ¿y de dónde parte? ¿Cuál es la premisa de esto? Y siempre va a ser esto respecto al tema de la aversión o el apetito por el riesgo, en la información. En la información. El cliente va a ser averso al riesgo o apetitoso al riesgo por la información que tenga, por la demostración de que una inversión que va a realizar es rentable en un corto, mediano o largo plazo, o no, o poco rentable en el corto plazo, pero muy rentable en el mediano o muchísimo más rentable en el largo plazo. El inversor no averso al riesgo prefiere alternativas más riesgosas, pero que se espera produzcan un mayor crecimiento de capital, por ejemplo, acciones en una empresa que cotiza en la bolsa, por ejemplo. ¿Qué es aversión al riesgo? ¿Cuáles son los rasgos que diferencian a los inversionistas? La aversión al riesgo es un concepto psicológico, económico y financiero que se basa en el comportamiento del ser humano, especialmente los consumidores y los inversionistas, mientras que se es expuesta a la incertidumbre. Existen principalmente dos rasgos comunes que diferencian a todo tipo de inversores. La existencia de un comportamiento racional se basa en adquirir la mayor utilidad posible mientras asume el riesgo. Pero eso, ¿en qué se va a basar? Siempre en información. Y normalmente en información de data, en información histórica, información estadística. Generalmente son enemigos al riesgo y evitarán en distintas medidas el no tener que asumirlo. Les genera un problema mental el estar pensando y dándole vueltas que si perderán o ganarán. De por sí son gente antipática. Si les hablas de temas estrictamente financieros. La idea principal, la cual resume también el concepto de aversión al riesgo, es que si se tienen dos opciones o alternativas de inversión, un individuo que sea averso al riesgo preferirá en mayor medida esa opción que represente menos riesgo, así tenga menos utilidades, no importa. Mientras yo no me esté arriesgando demasiado, prefiero ganar un poco menos, pero voy a la segura, como se dice. Claro que esta premisa no es completa, pues no siempre las opciones más arriesgadas son descartadas por el inversionista, averso al riesgo. Es solo la tendencia a elegir siempre lo más seguro. ¿Ok? Porque en realidad el riesgo nunca va a desaparecer. Ojo, siempre va a estar en medida de cuánto puedes perder, más, menos, poco, mucho o nada. Porque la pérdida sí la puede reducir a cero. ¿Ok? La aversión al riesgo implica igualmente que en el ámbito de las inversiones financieras, estas que son más arriesgadas deben tener mayor rentabilidad para que así puedan ser elegidas. Es obvio. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las tasas de interés. Cuando encontramos tasas de interés más altas, es que quiere decir que el riesgo es mucho mayor. El riesgo es mucho mayor para el cliente en general. No sé si recuerdan, aquellos que pueden ser un poco mayores de edad, pero recuerdan que existía, por ejemplo, la banca de consumo hace muchos años, donde te entregaban un crédito prácticamente a sola firma, pero te das cuenta una vez que has firmado que ya estabas desembolsando que la tasa de interés era altísima. Y en épocas que no existía ni siquiera la TCEA, solamente se hablaba de la TEA, donde la mayor parte,
aparte de tener una tasa de interés bastante alta, la mayor parte de tus costos estaban por aquellos gastos adicionales, el costo administrativo, que el interés de esto, el interés de lo otro, el aire acondicionado que utilizas cuando vas a mi oficina, ¿me entiendes? Hoy en día tiene la posibilidad de conocer una TCA, pero es importante que el cliente sepa las diferencias entre una y la otra. Porque fíjense ustedes, un cliente está buscando un crédito, microempresa, perfecto. Y voy a ponerme un ideal posiblemente erróneo, que hayan dos jaladores y le digan, señor, crédito, y el otro también, crédito, TEA, ya, mi TEA es de 8%, y mi TEA es de 12%. Ah, no, gracias, y te vas por la de 8. Y cuando está a punto de desembolsar, me dicen, bueno, la T era de 8, pero la TCA era de 15. Y volteas a mirar que te ofreció una T de 12 y te dicen, no, mi T es de 13. Entonces, las tasas de interés en ese caso se suman adicionalmente a los costos que vaya a tener. Que al cliente no le va a interesar si alguien gasta más o menos, si alguien tiene mejores analistas de crédito o peores analistas de crédito, o alguien paga más alquiler por el local de su agencia que el otro. No le interesa. Lo que le interesa es con quién va a pagar más y con quién podría pagar menos. Y esa es la opción de riesgo del cliente, que va a estar amarrada a la opción de riesgo de la institución, porque mayor tasa de interés corresponde a mayores riesgos. ¿Ok? La versión en riesgo implica igualmente que en el ámbito de las inversiones financieras estas sean más arriesgadas y deben tener más rentabilidad para que así puedan ser elegidas, porque si son muy riesgosas y no rentables, un individuo racional jamás las elegiría. Por eso existe una relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Mayor rentabilidad, menor riesgo, mayor liquidez. Gracias a esta relación se puede hacer una división de los inversionistas adversos al riesgo en distintos grupos dependiendo de qué tan adversos son. Muy adversos, medianamente adversos, totalmente independientemente de la adversidad al riesgo. ¿Okay? El de bajo riesgo. Las personas que poseen una aversión al riesgo muy alta se sienten identificadas con un perfil conservador en términos de inversión y por ende eligen alternativas financieras que sean poco arriesgadas, pero que aún así sean rentables y que también sean inversiones estables. Las letras de tesoro o los planes de pensión que se invierten en renta fija pura o en activos monetarios en un corto plazo son un buen ejemplo de este tipo de riesgos. Por lo general, las carteras de inversión de dichos inversionistas tendrán un balance máximo de 30% de renta variable y 70% de renta fija. Esos son los de bajo nivel de riesgo, niveles de aversión a riesgo bajo. 30 variable, 70 fija, van siempre por lo más seguro. Los de riesgo alto. En este nivel de riesgo se pueden citar a los inversionistas que son más arriesgados, esos que cogen productos con mayor incertidumbre, sabiendo que son más inestables y que tienen una mayor probabilidad de pérdidas. Un ejemplo de estas inversiones son los bonos y los fondos de inversión del sector bancario. Las carteras de inversión de estos inversionistas tendrán un balance aproximado de 70% de renta variable y 30% de fija. Es totalmente lo inverso, lo contrario. Los grados de aversión de un inversionista estarán directamente relacionados, por lo usual, con los distintos aspectos que se observan en el perfil de una persona. Por ejemplo, esto tiene que ver lo que les contaba de las AFP. En mi caso, que estoy en el nivel, en el plan 3, que tiene que ver con el perfil de la persona, edad, experiencia financiera, de capital, riesgo de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentar el riesgo de mercado? Existen diferentes mecanismos y fíjense que estamos regresando al tema de cómo enfrentarlo, porque en ese paréntesis, cómo lo dejamos, en cómo enfrentar el riesgo, vino el tema de la aversión o el apetito al riesgo. ¿Okay? Existen diferentes mecanismos de contingencia que se pueden aplicar para mitigar los posibles riesgos que se pueden presentar debido a las variaciones que se den en el mercado. Por ejemplo, establecer políticas que estén relacionadas con las fluctuaciones de las divisas en los mercados nacionales o internacionales. Estar alerta a la inflación de cada país. Información. Volvemos al tema principal. El riesgo siempre se va a mitigar, entre otras cosas, con información. Crear estrategia de mercadeo para que el producto o la compañía se puedan posicionar. Cabe resaltar que el riesgo de mercado depende de la oferta y la demanda, que normalmente está relacionada a las ventas y al valor de la compañía. Los riesgos y el ciclo es de esta manera. Identificas el riesgo, cuantificas los elementos de riesgo, los parámetros, severidad, posibilidad de default, exposición al riesgo, pérdida esperada.
Estrategias, las puestas en marcha a partir de los resultados que tienes en esta medición de los parámetros. Los procesos de cobertura. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo implementamos? ¿Sabes qué es riesgo? Mides ese riesgo, parámetros. Severidad, probabilidad de default, pérdida esperada, exposición al riesgo. ¿Ok? Ya los identificaste. ¿Qué estrategias vamos a hacer para enfrentarlos? ¿Cómo vamos a poner en marcha esas estrategias? Y el market timing y ejecución, que es decir, ya, vamos a ponerlas en marcha. ¿Y qué resultado vamos a tener? Esas son las mejores formas de enfrentar cualquier tipo de riesgos en general. Pero si se trata de mercados, estas van a tener que ver con las fluctuaciones de tasas de interés, con las fluctuaciones inclusive, por ejemplo, de la inflación de países en donde tenemos alguna subsidiaria o alguna sucursal, con las fluctuaciones en el tipo de cambio, y va a tener que ver siempre en la toma de decisiones, por ejemplo, de estrategias, la implementación de las estrategias y la puesta en marcha de las mismas, en data, en historia, es decir, en información, sobre todo. Como cualquier otra forma de riesgo, la cantidad de pérdida potencial debido al riesgo de mercado puede ser medida mediante varios métodos o convenciones, lo que les mencionaba casi al inicio de la charla. Tradicionalmente, la forma más usada para medir el riesgo de mercado es el uso del valor en riesgo o Valued at Risk o simplemente VAR, que no tiene nada que ver con el VAR del fútbol. Una práctica muy aceptada y extendida en la gestión de riesgo a corto plazo. El VAR se define como la pérdida máxima esperada de un periodo de tiempo. Es decir, el VAR toma dos ejes, capital en exposición y el tiempo, ¿ok? La medición del VAR tiene que ver con los niveles de confianza, de pérdidas esperadas, si va en un promedio del 95 al 99%. Si se trata de operaciones cotidianas de muy corto plazo para las entidades financieras, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la medición del AMA o la implementación del AMA, que es uno de los sistemas de medición de riesgos que es el más sofisticado que puede haber y tiene que ver con instituciones que realizan inclusive operaciones de nivel corporativo, porque el AMA, como sistema de medición y prevención de riesgo, ataca las 8 líneas de negocio que puede tener una institución financiera relacionadas con el nivel de tipo de financiero que es, porque un banco tiene por lo menos 8 líneas de, inclusive, o sea, negocios corporativos, negocios de rentas fijas o variables, negocios hipotecarios, negocios de divisas, factoring, leasing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, si son operaciones cotidianas, digamos, créditos microempresa, trabaja a un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué? Porque ese nivel de confianza del 95% me va a hacer esperar resultados en un corto plazo, no mayor a 20 días, que me puede ayudar a tomar decisiones respecto a estos resultados. No así para operaciones corporativas que se acercan más al 99% de nivel de confianza, estadísticamente hablando, y me permiten tener información en promedio no menor a 100 días para tomar decisiones. Pero tiene que ver con el volumen de las operaciones y con los rendimientos que normalmente en términos de tiempo, capital, tiempo, estos dos ejes, tiene el VAR, tienen que ver con respuestas de mucho mayor alcance en cuanto a tiempo. El método de valor en riesgo para medir el riesgo de mercado contiene varias limitaciones que hacen que pierda exactitud en muchos casos, sobre todo el tema de la medición de la respuesta en el tiempo. Estas limitaciones se deben a que este método asume que la composición del portafolio no cambia a lo largo del tiempo de medida. Esta limitación es a menudo aceptable en medidas de riesgo de mercado a muy corto plazo. ¿Okay? A medida que se amplía el periodo de tiempo que se tiene en cuenta, la variación del portafolio va aumentando, pues es mucho más probable que a mayor periodo de tiempo, mayores cambios se produzcan en las posiciones del portafolio. Otro método de medida de riesgo de mercado es la simulación histórica y la varianza-covarianza, que mide variabilidad histórica del rendimiento de los activos financieros. Ambos asumen una correlación entre eventos pasados y futuros. Quiere decir que siempre vamos a caer siempre en el análisis de data, en el análisis de datos históricos, en el análisis comparativo que podría ser horizontal, evaluando periodos continuos que son similares a nivel horizontalmente hablando. ¿Ok? Lo cual, entre eventos pasados y futuros, lo cual deja de ser efectivo en momentos de estrés del mercado. ¿Por qué? Porque no es posible comparar una época de bonanza para la empresa, de esplendor económico, con inmediatamente tener una pandemia como la del coronavirus, por ejemplo, ¿no?
La gestión del riesgo de mercado se realiza mediante planes de procedimientos ante determinados comportamientos, es decir, trabajar bajo escenarios. ¿Qué pasaría si? Entonces, a partir de ello es que te preparas para enfrentar este riesgo. Los riesgos en general tienen que ver con trabajar en escenarios, trabajar en posibilidades de que suceda tal o cual cosa. De esta forma, se puede establecer un plan ante posibles escenarios debido a los cambios de valor en los factores de riesgo, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo del mercado? Precios y valores de los títulos. Tipo de interés, vea riesgo de tipo de interés, ya lo vamos a ver. Tipo de cambio entre divisas extranjeras, vea riesgo de tipo de cambio, lo hemos visto ayer. Y los precios, por ejemplo, de materias primas. ¿Qué te ocasiona la posibilidad de variabilidad en los precios del producto final, del bien de capital? Producido a partir de las materias primas que tienen mucha fluctuación en los precios. El mercado de riesgos se extiende como el posible impacto negativo en los resultados debido a los cambios en los precios de productos básicos. Ya lo hemos visto. El órgano principal involucrado en el cumplimiento del proceso de la gestión de riesgo de mercado es el Comité de Riesgo de Mercado, dentro de cada institución, que actúa como un asesor. Todos los objetivos de la gestión de riesgo de mercado deberían ser tratados como una sola unidad y llevados a cabo dependerá ante todo de la situación interna de la sociedad y las condiciones del mercado. ¿Cómo estamos? Vamos a ver cómo podemos adaptarnos a estas fluctuaciones permanentes del tema del riesgo del mercado. La sociedad gestiona efectivamente, ya nos hemos terminado el tiempo, gestiona activamente el riesgo del mercado al que se ve expuesto. De conformidad con la política aplicada, los objetivos del proceso de gestión de riesgo del mercado debería ser de esta naturaleza: limitar variabilidad de resultados financieros, aumentar probabilidad de conseguir objetivos presupuestarios, es decir, permanentemente chequear las metas y irlas cumpliendo, y si no se cumplen, replantearlas ipso facto en el acto, reducir la probabilidad de pérdida de liquidez financiera, mantener una condición financiera óptima y apoyar el proceso de cumplimiento de la estrategia y toma de decisiones en el ámbito de la inversión, tomando en consideración la fuente de financiamiento de la inversión, porque es diferente decir el 100% de mis fuentes de financiamiento de la inversión son propias a decir que son adeudos en los cuales me estoy arriesgando mayormente, porque además del riesgo de mercado por estas fluctuaciones, estoy pagando un costo financiero. ¿Ok? ¿Cómo hacemos frente? Las estrategias que se pueden llevar a cabo cambian dependiendo del tipo de riesgo y pueden establecerse herramientas y elementos de contingencia para así reducir los daños. Uno de los ejemplos es el de una empresa que exporta al exterior. Deberá establecer una herramienta de cobertura para minimizar los daños por las fluctuaciones de los cambios de la moneda extranjera. En general se habla de riesgo de mercado referidas a variables que se rigen en un mercado libre por la ley de la oferta y la demanda. No tienen influencia en las decisiones políticas, ya lo habíamos visto. ¿Ok? Nos vamos a quedar acá, hemos completado ya nuestra hora. Permítanme, por favor. Nos hemos quedado aquí, nos están faltando muy poquito, lo vamos a completar, no se preocupen, en la siguiente sesión, que es el día jueves de 7 a 8. ¿Ok? Nos hemos quedado acá. ¿Ok? Establecemos. No se olviden, por favor, cualquier tipo de consulta, estoy totalmente a sus órdenes, cualquier comentario, cualquier cosa que crean que pueda aportar al curso, que necesiten, que de repente está de más en el curso igualmente, la crítica siempre es válida. Por favor, cuídense muchísimo. Aquí está mi correo jpereiragil@gmail.com, mi número de celular para consultas a través del WhatsApp, o me pueden encontrar a través de LinkedIn. Voy a estar siempre a sus órdenes. Es un gusto siempre encontrarnos con ustedes. No olviden que el lunes empezamos nuestro curso de inclusión financiera. Ese curso va de 5 a 6 y de 7 a 8 de la noche. Y después tenemos martes agente financiero, miércoles administración bancaria integral, jueves, viernes y sábado el curso de gestión integral de riesgo. Todos estos cursos de martes al sábado van de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Por favor, cuídense mucho, quiero encontrarlos durante la semana, quiero saber que están bien, lávense las manos permanentemente, mantengan la distancia social si tienen que salir, si no tienen que salir, no salgan, por favor, respetemos esta cuarentena, queda una semanita de cuarentena. Pónganse bien la mascarilla, utilicen doble, triple mascarilla si es necesario, por favor. Que Dios los bendiga siempre y que los mantenga siempre con bien. Cuídense muchísimo. Si Dios quiere, nos encontramos el día lunes en la inauguración del curso de inclusión financiera. Va a ser un gusto siempre encontrarme con ustedes. Que Dios los bendiga siempre. Cuídense. Un abrazo para todos.